Apenas ha pasado un año de los incendios que asolaron Navarra el año pasado, y hoy volveremos al lugar de los hechos. Una vez apagados los rescoldos y disipado el humo, tal vez es hora de plantear varias cuestiones. ¿Hay cada vez más incendios? ¿Es solo nuestra impresión o son cada vez más virulentos e incontrolables? ¿Se puede hacer algo para que no se produzcan? Las preguntas que deja el fuego hoy en Tecnópolis. ¡Empezamos! El verano de 2022 pasará a la historia de Navarra. Se quemó 30 veces más superficie que el promedio de los últimos años. Paradójicamente, hubo menos incendios, 60 en total, frente a los 97 del año anterior o los 147 de 2020. Es un dato significativo y una de las cuestiones que trataremos de esclarecer hoy: ¿cómo y por qué han cambiado los incendios? Y al mismo tiempo queremos conocer qué ha pasado en los ecosistemas que se quemaron. ¿Se está recuperando la naturaleza? ¿Hasta qué punto? Nos acompañan Miquel Reparaz, responsable de prevención de incendios del Gobierno de Navarra, y Leire Mojica, ingeniera agrónoma e investigadora de la Universidad Pública de Navarra. La primera localización a la que nos llevan sorprende de entrada. Cuesta imaginarlo, pero un incendio asoló este entorno en 2016. Hoy, los árboles y arbustos están rebrotando con fuerza, y diversas especies herbáceas vuelven a tapizar el suelo, aunque los restos del fuego están todavía muy presentes. Parece increíble, ¿no? Hace seis años esto estaba ardiendo y hoy está verde, ¿no? Sí, parece un milagro. Sí, la verdad que sí, que en pocos años ya se ha recuperado mucha vegetación, y aunque todavía podemos ver restos del incendio, esto quemado, ¿no? Pero este es el testigo mudo de lo que pasó aquí, ¿no? Hace unos años, ¿no? Ahora mismo, antes de empezar a grabar, decías, ¿no?, que la gente dice, nunca vamos a ver esto verde. Si le damos tiempo, sí. Eso es, ¿no? sí. Hay que dejar a la naturaleza que se recupere, y en pocos años podemos volver a ver un paisaje verde. No igual al que teníamos antes del incendio, pero volverán a rebrotar las especies y a germinar nuevas. Toma, pues tiras la cinta, vale. Los inventarios florísticos como este son una herramienta básica para hacer el seguimiento de la recuperación de un ecosistema. La idea es llevar el control de las especies que aparecen después de un fuego y así poder ver cómo evoluciona en el tiempo esa comunidad. Podemos ver pues diferentes los recubrimientos de cada especie, o centrarnos en los arbustos, las alturas que van tomando con el tiempo. ¿Qué especies son las que renacen primero después del fuego? Porque habrá especies adaptadas, más adaptadas al fuego que otras, ¿no? Me imagino. Eso es, sí, hay especies que han desarrollado mecanismos de adaptación al fuego en áreas donde los fuegos son naturales, como es el área donde vivimos. Entonces tienen diferentes mecanismos, diferentes estrategias, ¿no? Eso es, estrategias de reproducción. Las especies pirófitas, aquellas adaptadas a los incendios, utilizan principalmente dos estrategias. Algunas, como el quejigo, son rebrotadoras.
Tras el fuego, sus raíces y algunas partes aéreas sobreviven y tienen la capacidad de generar nuevos brotes. Otras son germinadoras. Los individuos pueden morir tras el incendio, pero sus semillas permanecen vivas en la tierra quemada. Es el caso de la aliaga o argoma. Algunas especies de pinos, como veremos más adelante, incluso necesitan un incendio para completar su ciclo reproductivo. El fuego libera y disemina las semillas de las piñas. La vida sigue bajo nuestros pies. Un pequeño almacén de semillas, sí, un ¿no? banco de semillas del suelo. O sea, sí. Estamos sobre un banco de semillas, Eso es, ¿no? sí. En el suelo quedan semillas de la vegetación que ha habido aquí durante décadas o cientos de años, que igual una determinada especie ahora está en poca proporción o incluso no la vemos actualmente, pero ha estado con anterioridad. Y pues tras un incendio se elimina el estrato arbóreo, entonces llega más luz al suelo y una especie herbácea que bajo un árbol no podía crecer, ahora ya se han dado las condiciones para que vuelva a germinar y la podemos tener presente otra vez. Son estrategias resultado de millones de años de evolución, ¿no? De adaptación al fuego, ¿no? A cierto régimen de incendios. Mi duda es si no nos estamos enfrentando a un contexto diferente. Bueno, a ver, es verdad que la clave de la respuesta de la vegetación al fuego es, como bien has dicho Iñaki, es el régimen de incendios. El régimen de incendios básicamente consiste, o bueno, el concepto es el tiempo que tarda de un incendio al siguiente. ¿No? Y digo un incendio al siguiente porque bueno, el fuego es recurrente en esta zona más mediterránea que tenemos de Nafarroa. ¿Qué ocurre? Que si el tiempo que pasa de un fuego a otro es muy corto, no damos tiempo, por un lado, en el caso de las pináceas, a que ese árbol madure y que sea capaz de generar semilla, eso por un lado. Y en el caso de las quercíneas u otras especies rebrotadoras, el problema es que vamos agotando las reservas para que echen rebrote. Y esas estrategias no funcionan, ese sería el problema. Efectivamente, bueno, el desastre sería que fueran incendios muy sucesivos y entonces al final pues esa capacidad perdería. Y esa es precisamente la amenaza a la que nos enfrentamos. Pero antes de empezar a buscar las respuestas a esta cuestión clave, hablemos de gestión. Las actuaciones que se han llevado a cabo en esta zona de Puello han sido dos. En la parte inferior de la montaña se ha aprovechado la madera y se han dejado solo 2 o 3 de los brotes que están naciendo de los tocones quemados. Cerca de la cima no se ha llevado a cabo ninguna actuación, intencionadamente. Además de que sale muy caro actuar en la totalidad del terreno, la idea es aportar al paisaje cierta variabilidad, convirtiéndolo en una especie de mosaico. Quedaos con esa palabra, mosaico. Nos dirigimos a una segunda localización. Estamos cerca de San Martín de Uns, escenario de uno de los mayores incendios del año pasado. Aquí el paisaje cambia. En lugar de encinas y quejigos, grandes extensiones de pino carrasco o Pinus alepensis dominan el paisaje. Una continuidad de árboles y de repente la nada. Se quemaron más de 6.000 hectáreas. El incendio llegó cerca de Gallipienzo, a casi 16 kilómetros de donde nos encontramos. En este valle la destrucción fue total. Las labores de extracción de madera aún continúan. Se ha unido a la expedición Elías Arraiza, oficial de bomberos responsable del área forestal.
Seguramente aquí el incendio corrió en alta intensidad por el viento sur que tenemos ahí, y esto es una olla, es un valle. Aquí se junta el comportamiento de viento y el topográfico, chimenea, eso es, ¿no? Un efecto chimenea. Esto seguramente habría sido un infierno. El fuego ha cambiado, o los incendios, mejor dicho, han cambiado. Se habla mucho de los famosos incendios, no sé en qué generación vamos, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Sí. A los periodistas nos gusta utilizar esos términos, ¿no? Está bien, sí, es una manera de poner una etiqueta, ¿no? a cómo evoluciona el fuego. Es cierto que hay zonas de la Tierra que ya están en incendios de sexta generación, generando una serie de incendios convectivos, donde bueno, hay unas columnas muy grandes que generan su propia dinámica de incendios, y lo hemos tenido aquí en la península ibérica. ¿Aquí en qué generación vamos? Pues aquí, concretamente en Navarra, yo diría que los incendios del año pasado, de junio del año pasado, fueron una quinta generación plus, ¿no? Es decir, grandes incendios con simultaneidad de los mismos. It's been labelled the worst fire season ever recorded. Portugal, Chile, Australia. Los incendios de sexta generación han dejado de ser un fenómeno excepcional. Liberan tal cantidad de energía que son capaces de cambiar las condiciones meteorológicas. Estas son imágenes de pirocúmulos, nubes creadas por una convección forzada por el calor del fuego. El primer registro en Navarra de uno de estos fenómenos se produjo en el incendio de San Martín de Uns. Los incendios de sexta generación se propagan en direcciones y velocidades imprevisibles, tienen casi vida propia. Hoy en día ya los incendios se apagan con inteligencia. Y no solo con agua, ¿no? Y no solo con agua. Entonces hay que definir qué es inteligencia. Este nuevo escenario de incendios es resultado de un cóctel de factores. Por supuesto, el cambio climático, traducido en sequías recurrentes y aumento de temperaturas. Este gráfico muestra las áreas del mundo donde se han batido récords de temperaturas los últimos años. Aquí vemos cómo está afectando la sequía al territorio y el grado de humedad del terreno en su capa superficial. Y si al cambio climático sumamos el cambio socioeconómico que se ha producido en las últimas décadas, el contexto propicio para los grandes incendios empieza a tomar forma. En Puello ya hemos visto un ejemplo, terrazas antaño cultivadas donde ha crecido un bosque. Con todo, el término monte limpio o monte sucio no tiene mucha aceptación entre los equipos de extinción. El monte está sucio cuando hay basura, pero bueno, vamos a aceptar este concepto que está muy extendido en general en la sociedad, ¿no? El concepto de monte sucio es aquel monte impenetrable, ¿no? De alguna forma la vegetación está muy tupida y eso es. Hay mucho combustible y ese es el problema. Eso es, o sea, los conceptos son esos. La falta de uso del monte supone que el monte vuelve a cerrarse. Ese cerramiento del monte se traduce en más vegetación, y más vegetación es sinónimo de más combustible en un momento de situación de estrés hídrico. Cerca de 70 años separan estas ortofotos. A simple vista se aprecia claramente la diferencia. Paisaje variable o paisaje mosaico en los años 50 frente a extensiones ininterrumpidas de bosque en la actualidad. Cambio climático, continuidad y enormes cantidades de combustible. El cóctel ya está listo. Solo falta una chispa, una llama para que explote. La culpa es nuestra, y no solamente por prender la llama. No, y también por el desconocimiento que tenemos, ¿no? Vivimos en un medio muy humanizado, estamos muy cerca de la naturaleza, pero en muchos casos desconocemos qué ocurre ahí y tampoco la entendemos. Y eso no hay que olvidarlo. No, nunca. Deberíamos de recordarlo siempre y asumir que
que aunque nos pueda parecer que el fuego es una catástrofe y es nuestro enemigo, es parte de nuestro entorno. Ya nos ponemos mirando no solamente al paisaje, sino mirando hacia el futuro, ¿no? Y la palabra clave es evitar la continuidad. Sí. Una de las palabras clave. Sí, lo estamos repitiendo yo creo que continuamente. Vamos a ver, hay dos cosas, por un lado esta que hablas de romper esas continuidades de combustible, de masas forestales homogéneas, y en esa ruptura pues lo que se trata es de buscar mosaicos, paisajes diferentes y, con esta palabra muy de moda, resilientes ante posibles catástrofes como pueden ser los fuegos. Paisajes preventivos del fuego, de los incendios. Efectivamente, fuegos vamos a tener, eso sí o sí. Brotes de pino carrasco alepensis nacen bajo los ejemplares quemados. En unos años habrá que gestionar el nuevo bosque. Por supuesto, es imposible volver al paisaje mosaico de los años 50, pero la idea sería acercarse, tender hacia esa conformación del territorio. Estas especies han tenido miles de años para adaptarse al fuego. El ser humano tendrá que hacerlo más rápido. El hidrógeno es un buen vector energético, es decir, se puede utilizar para almacenar energía, transportarla y liberarla de forma controlada. Pero el hidrógeno es un gas que no se encuentra libre en la naturaleza y por tanto es necesario extraerlo de otras fuentes. En función de la fuente, el hidrógeno se clasifica por colores. Por ejemplo, el hidrógeno verde es el generado mediante energías renovables y es especialmente interesante como alternativa a los combustibles fósiles y como elemento clave para reducir las emisiones de CO2 en sectores como la industria o la movilidad. Para poder contar con este vector energético limpio, son varios los retos que hay que abordar, y no solo en su obtención, sino también en su almacenamiento y transporte. Los centros tecnológicos del BRTA llevan años investigando en tecnologías que permitan lograr esos objetivos. Por ejemplo, están apostando por distintas tecnologías de electrólisis para llegar a una producción masiva de hidrógeno. En Tecnalia han desarrollado dos tecnologías. La primera de ellas se basa en reactores de membrana. Lo que tenemos es un reactor donde tenemos un catalizador y unas membranas tubulares, y las membranas se utilizan para poder separar ese hidrógeno dentro de ese reactor in situ, de tal manera de que metemos amoníaco y una de las salidas es hidrógeno de alta pureza. Cuando en los procesos convencionales tienes una etapa de reacción y otra etapa de purificación. Tecnalia trabaja en el desarrollo, fabricación y testeo de membranas para los reactores con materiales como el paladio, el carbono o materiales poliméricos, que al tratarse en algunos casos de materiales críticos son reciclados. Una segunda vía para la obtención del hidrógeno verde es la electrólisis, donde a partir de agua y electricidad se producen hidrógeno y oxígeno. Básicamente los electrolizadores son sistemas de este tipo, son como celdas stacks donde alimentamos agua y electricidad de origen renovable. Es un dispositivo electroquímico
Normalmente hay una membrana y dos electrodos, uno es el ánodo y el otro es el cátodo, y el agua en uno de ellos se produce oxígeno y en el otro lado se produce hidrógeno. También en Cidetec trabajan en la producción de hidrógeno verde mediante electrolizadores, pero en su caso han optado por los electrolizadores PEM, de membrana de intercambio protónico. Se utiliza una membrana, que es un electrolito sólido. La membrana se intercala entre dos electrodos y entonces esto es donde posteriormente se alimentaría con agua y se produciría el hidrógeno y el oxígeno. Estos electrodos están catalizados con metales nobles. Para que la producción de hidrógeno mediante esta tecnología resulte competitiva, Cidetec está desarrollando nuevas estrategias que permitan disminuir el contenido de metal noble manteniendo las propiedades del electrolizador. Por ejemplo, sería pues dispersar los metales en soportes, o bien utilizar aleaciones en las cuales pues parte de ese metal noble lo sustituyes con otro metal, o incluso no utilizar metales nobles, es decir, utilizar catalizadores basados en metales no nobles. Otro de los retos que aborda Cidetec es la mejora de la durabilidad de los electrolizadores, tanto desde el punto de vista de los materiales como de los conjuntos membrana-electrodo. Y un electrolizador duradero también es más sostenible. En esta búsqueda de nuevas alternativas, la investigación de CIC Energigune ha tomado una deriva algo diferente y han apostado por el uso de electrolizadores desacoplados, con el objetivo de aumentar la seguridad del sistema y reducir costes. En esta tecnología, la producción de hidrógeno va acompañada de un proceso de oxidación de otro material. Ambas reacciones se producen en etapas diferentes. La ventaja de este sistema es que al producirse separadamente el hidrógeno y el oxígeno, la seguridad es mayor, se mejora la eficiencia y se reducen costes, ya que no es necesaria la etapa de purificación del hidrógeno. El objetivo de la producción de hidrógeno es utilizarlo como vector y, en última instancia, obtener energía. Para eso se utilizan celdas de combustible. En CIC Energigune sintetizan nuevos materiales que pueden ser utilizados para la electrólisis o para las celdas de combustible. Estamos buscando materiales sostenibles, que sean abundantes, y de hecho estamos intentando desarrollar métodos de reciclaje que nos permitan estos materiales puedan ser reutilizados tanto en celdas de combustible como en electrolizadores. Los nuevos materiales son testados para comprobar sus propiedades físicas y químicas, es decir, qué tamaño, forma y distribución tienen sus partículas, así como la composición de su superficie, antes y después de ser utilizados en la electrólisis, para determinar así su durabilidad. La industria y el transporte serían los dos sectores a los que se destinaría principalmente el hidrógeno verde, ya que son dos sectores cuyas emisiones de CO2 son muy elevadas. En el sector de la movilidad, las celdas de combustible se están haciendo un hueco y ya existen vehículos propulsados por hidrógeno. Hay celdas de combustible en automóviles en Europa. Se están desarrollando para barcos. Hay trenes en Alemania que están funcionando con celdas de combustible de hidrógeno. Entonces es cuestión de tiempo, inversión, políticas que permitan la instalación de centros de almacenaje de hidrógeno y de distribución de hidrógeno a gran escala. El hidrógeno verde puede también ser distribuido a través de tuberías. Lo más eficiente sería aprovechar las actuales redes de distribución de gas. Y precisamente Tecnalia trabaja con Nortegas testando las infraestructuras existentes
para ver si es factible inyectar hidrógeno en las mismas. Para ello, cuenta con una instalación construida con materiales extraídos de la propia red de distribución. El objetivo, digamos, de este proyecto, ¿no?, del H2Area es comprobar que todos los materiales existentes en la red actuales son compatibles con el hidrógeno. O sea, hemos hecho análisis de tuberías de acero, de polietileno, que son las que más están en la red, con hidrógeno, juntas, bueno, todo tipo de materiales, filtros, y en presencia de hidrógeno la verdad es que no hemos observado ningún deterioro de estos componentes. Membranas de separación de hidrógeno, compresores, sensores para la detección de hidrógeno y tornillos inteligentes para prevenir de forma remota posibles fugas han sido incorporados a esta infraestructura para mejorar su eficacia. Se ha llegado a inyectar hasta un 20% de hidrógeno, que sería la proporción que se utilizaría realmente en una red de distribución para uso doméstico. El futuro de nuestra infraestructura lo compondría en un mix de gases renovables, y entre ellos el hidrógeno tiene parte, ¿no? Pues sería el 20%, y el resto 80% serían gases verdes. Entonces, ¿cómo generamos esos gases verdes? Pues a través de biogás. Y para el tema del 100% de hidrógeno, lo que estamos construyendo en Ortega son tubos dedicados para proyectos y consumidores determinados, y también valles de hidrógeno, que eso lo que sería para descarbonizar el sector industrial. Otro modo de hacer llegar el hidrógeno a los usuarios es mediante tanques de almacenamiento. Y hay que hacerlo de forma segura y eficiente. Debido a su baja densidad, su almacenamiento presenta retos. Los tanques de metal que se utilizan actualmente son seguros, pero son demasiado pesados y no son viables para algunos sectores como el del transporte. A día de hoy existe el tipo 4, que es un tanque de almacenamiento que está compuesto por un liner polimérico que se le llama, es un plástico que garantiza la estanqueidad, y luego tiene una carcasa de material compuesto, que es un material mucho más ligero que el metal y hace que el tanque de almacenamiento sea ligero, pudiendo almacenar hidrógeno para la industria del transporte. Para soportar las altas presiones a las que se comprime el hidrógeno para su almacenamiento, el material de la carcasa está hecho de fibra de carbono y de una resina termoestable. Pero estos materiales no son reciclables ni sostenibles, por lo que es necesario encontrar alternativas. Trabajamos en la química de la resina, desarrollamos nuevas formulaciones de resina utilizando lo que se denomina química dinámica, que es utilizar un ingrediente en la formulación de la resina epoxi que lo hace que una vez que el material compuesto esté ya desarrollado y curado, como puede ser esta placa de aquí, luego al final de su ciclo de vida o cuando se quiera, su reciclabilidad sea más fácil por tener esa química dinámica. Los materiales compuestos en los que trabaja Cidetec son aptos para la fabricación de tanques que almacenen hidrógeno líquido a una temperatura de menos 253 grados, dando así solución al suministro de hidrógeno en aeronáutica. Todas estas tecnologías se suman a la Estrategia Europea del Hidrógeno. La semana que viene, además de divulgar ciencia, también la haremos. Tomaremos parte en el proyecto Orquídea Villa, buscando orquídeas de Aranzadi. Esta iniciativa es un claro ejemplo de ciencia ciudadana. Para participar hay que localizar una orquídea o varias, sacarles un par de fotos y enviarlas a Aranzadi. ¿Para qué? La idea es completar el mapa de las orquídeas del País Vasco. Todas y todos podemos aportar a la ciencia. ¡Agur!